y, y poder precisamente dialogar sobre este tema que ha sido central para la escuela, poder impulsarlo, y hay que decirlo también de la mano de la propia sala regional especializada, y aprovechando precisamente, como decía hace un rato, que el magistrado presidente pues ha estado, digamos, en la práctica cotidiana de esta materia en la Suprema Corte de Justicia por mucho tiempo, por muchos años, y que sigue cultivando ahora. De hecho, aprovecho para mencionar que se está preparando muchos otros proyectos precisamente en relación con este tema, y decir unas líneas curriculares breves nada más para que empecemos. El magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, como ustedes saben, es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por el Programa General de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, donde también se graduó como maestro en Derecho y obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados, el famoso DEA en Derecho Constitucional. Ha desempeñado, como dije, diversos cargos en la Suprema Corte, en el propio Tribunal Electoral, en la Sala Superior. Ahora mismo es magistrado presidente de la Sala Regional Especializada. Y vamos a analizar entonces en estas 2 sesiones de 3 horas el tema relacionado con el control abstracto, las acciones de constitucionalidad en materia electoral y algunos casos prácticos. Adelante, por favor, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Alfonso, y gracias a todas y a todos. Para mí es muy importante tener la posibilidad de ser convocado por la Escuela Judicial Electoral para participar en este tipo de eventos académicos, de diplomados, o de cualquier actividad que ellos hagan. Tengo que decirles que yo soy de las personas, no me acuerdo cómo era el hashtag del año pasado, creo que es hashtag yo soy eje, ¿no? También yo soy eje. Desde hace muchos años, la verdad es que yo empecé mi carrera en el Tribunal Electoral. No había una eje como la que hay hoy, tan importante, tan llena de perfiles valiosos, como Alfonso, desde luego, como todas las personas que nos ayudan y que están con nosotros hoy en la tarde y normalmente trabajando ahí. Se llamaba entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral. Era un lugar pequeño en cuanto a extensión y en cuanto a número de personas, en fin, pero como hasta hoy, un área muy productiva. Y yo tengo muy buenos recuerdos de esta primera etapa en el tribunal, entre ellos las capacitaciones. La verdad es que siempre he creído que el esfuerzo que se hace desde el tribunal, que se entiende y se asume, y siempre lo ha hecho muy bien como instancia de cierre en la materia electoral, también en esta cuestión académica, pues siempre ha sido muy valiosa. Entonces, pues primero celebro y agradezco que me dejen participar en estas tareas, y después que me dejen hacerlo en un tema que me gusta mucho, en un tema que, bien dijo Alfonso, conozco bien porque lo trabajé durante muchos años. Aquí tendría que decir que también él, Alfonso y yo fuimos secretarios de Estudio y Cuenta, compañeros ahí en la Suprema Corte. Él, desde un tiempo antes que yo, él estaba con el ministro Aguirre Anguiano y yo después llegué a la ponencia del ministro Aguilar. Entonces él también sabe mucho de esto, mucho. Siempre hago este comercial y siempre lo haré porque me parece una aportación muy valiosa. Él tiene un libro muy importante relacionado con la ley reglamentaria de las acciones y de las controversias, del artículo 105 constitucional, que vale la pena tener en las bibliotecas personales y que es muy útil para estarlo consultando. Sobre todo ahora que las acciones han tomado un papel predominante en la Suprema Corte durante mucho tiempo, y hasta hace no mucho, quizá un año. Las acciones pues se promovían en buen número, pero desde luego no tenían comparación frente a los otros asuntos de los que conoce la Corte. Para darles una referencia no exacta, porque no tengo los datos precisos por estadística, pero bueno, no me dejará mentir Alfonso. Por ejemplo, amparos directos en revisión, la Corte conocía entre 12,000 y 15,000 al año, y acciones de inconstitucionalidad alrededor de 300 en los buenos años, ¿no? Lo cierto es que ya con esta reforma impulsada desde el Poder Judicial, que ya está en aplicación, que busca, entre muchas otras cosas, convertir a la Corte en un verdadero tribunal constitucional, una aspiración que se ha tenido desde hace muchísimos años y que parece que ahora empieza a tener una lógica pues funcional mucho más clara. Las acciones se vuelven uno de los temas
torales del trabajo de la Corte. Y digo torales del trabajo de la Corte porque no es desconocido para nadie que es toral en el control de constitucionalidad de leyes en general, ¿no? Entonces, bueno, insisto, participar con este tema me llena de alegría. De verdad celebro que se hayan inscrito a este curso, no porque me vayan a oír a mí, eso es lo de menos, pero porque estoy seguro que les dejará un panorama muy amplio y muy importante en relación con lo que es el control de constitucionalidad en materia electoral, que es tan particular. Iremos platicando un poco de esto, si me permiten, a lo largo de estas horas que vamos a trabajar, y luego con un enfoque específico a las acciones de inconstitucionalidad en la materia, que curiosamente, pues por alguna razón que yo todavía no termino de entender, no se analizan y se difunden, digamos, tanto vinculado con el trabajo que hace el Tribunal Electoral, a pesar de que son las dos partes, ¿no? Los dos medios de control, el abstracto y desde luego el concreto que hace el Tribunal a través de los distintos medios de impugnación, que permiten que todo el entramado normativo constitucional tenga una lógica y tenga una funcionalidad muy correcta y muy completa a la hora de aplicar la norma, ¿no? Y además, en una materia como el electoral, que ha ido mutando, que ha ido ampliándose, que ha rebasado en mucho esto que era solamente procesos electorales. Hoy tenemos, yo diría afortunadamente, mecanismos de participación, ¿no? Estos mecanismos de participación democrática adicionales, como es la consulta popular, que ya vivimos un proceso, digamos, concretado, ¿no? Porque en 2014 hubo unos intentos que no lograron, digamos, salvar la barrera de la Corte, y hoy que estamos ya muy, digamos, calentando motores, muy listos para empezar lo que va a ser el procedimiento de revocación de mandato. Estas dos figuras, es cierto que no son, digamos, electorales, pero sí tienen que ver con los derechos políticos que tenemos todas y todos desde la Constitución, y también el Tribunal Electoral participa en este tipo de instrumentos, y la Suprema Corte analiza, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir adelantando porque son temáticas que espero que podamos tratar a lo largo de nuestra plática. Solamente decirles que, a ver, si me permiten, yo lo que intentaré hacer a lo largo de estas dos sesiones será dar un paseo que es a veces muy grande, pero que me parece muy útil para que podamos entender y contextualizar de qué es lo que vamos a hablar. Desde luego vamos a aterrizar en lo que son las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y las particularidades que tiene. Es un régimen especial normativo y funcional de las acciones. Intentaré no solamente darles normativa y criterios jurisprudenciales, sino sobre todo hablarles un poco desde la práctica, ¿no? El tras bambalinas de lo que son las acciones, y ya después aterrizaré y espero que con esto podamos concluir de manera satisfactoria este módulo con un ejemplo que a mí me parece muy útil para entender todas las figuras que vamos a ver a lo largo de este rato que conversaremos, y digamos que aterriza todos los conceptos de los que vamos a platicar, ¿no? Entonces, en esta lógica, y si ustedes estuvieran de acuerdo, yo lo que les pediría es que me permitieran irme desde las cuestiones más básicas de lo que es el tema de control constitucional, pero tan básicas que incluso quisiera hablarles de algunas características o condiciones que tiene el texto constitucional para entender por qué se tiene que proteger o tutelar su contenido y de esta forma lograr un control completo. Y bueno, si me tienen paciencia y confían un poco en mí y en lo que quiero presentarles, bueno, pues espero que de esta manera podamos generar dudas que les obliguen a profundizar sobre esta temática, que insisto, el libro de Alfonso les puede ayudar mucho más de lo que yo haré o intentaré hacer en estas clases, ¿no? Tengo una presentación que me parece que nos puede servir como guía, que si me permiten voy a
compartirles, y en lo que lo hago, que creo que ahí está, o está a punto de estar, ahí está, en lo que lo hago, pues pedirles un poco lo que ya platicábamos antes de empezar formalmente. Si alguien tuviera alguna duda, alguna inquietud o algún comentario en relación con lo que vamos a estar platicando hoy, pues yo les pediría que con toda la confianza del mundo me lo hicieran saber, me interrumpieran, no pasa absolutamente nada. En el momento en el que pueda surgir esta cuestión, esta duda, pues para que sea provechoso. Creo que es más importante que podamos ir comentando, ¿no? A que solo me escuchen con las ideas que yo quiero compartirles, y entonces, si no sé la respuesta, pues ya profundizaremos en la duda, eso se los aseguro, ¿no? Pero háganlo con toda confianza en el momento en el que quieran. Y bueno, ya sabemos, a mí me toca hablarles de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, y como les decía, yo creo que hay que empezar desde lo más básico, y perdón, porque pues todos sabemos o hemos escuchado lo que es el objeto, ¿no?, de control en el tema de las acciones de inconstitucionalidad, que es la Constitución. Todos sabemos y hemos definido este texto normativo pues de muchas maneras. Todos tenemos alguna idea básica de lo que significa hablar del texto constitucional. Yo solamente quisiera abordar un poco, insisto, unas cuestiones básicas, pero como para sentar las bases comunes de lo que será la plática. Entonces, comenzaría diciendo algo, insisto, muy simplón, ¿no? Cuando hablamos de Constitución, hablamos de una norma que es suprema, que es fundamental y que es fundamentadora. Lo que creo que es importante es definir qué significan, cuáles son los alcances de estas características, cuáles son las razones de estas características, porque justo a partir de hacerlo vamos a entender o vamos a tener claro por qué la Constitución se vuelve el parámetro al cual deben ajustarse todas las normas para que todas las normas que forman parte del sistema jurídico nacional, para que éstas tengan validez, para que éstas puedan seguir siendo vigentes, y para que éstas, desde luego, puedan seguir rigiendo el funcionamiento de la sociedad. Y esto lo podemos definir a partir de estas tres ideas muy sencillas, ¿no? Cuando hablamos de una Constitución, insisto, hablamos de una norma suprema, de una norma que es fundamental y de una norma que es fundamentadora. ¿Por qué va a ser una norma suprema? Yo diría que en principio por dos cuestiones que son básicas y que son muy relevantes, por su contenido y por su origen, ¿no? ¿En qué momento cambiamos? Bueno, cambia la sociedad y deja de tener estas normas establecidas en leyes emitidas por el Parlamento, para hablar de una norma constitucional que tiene un valor superior al del resto del ordenamiento, por eso es una norma suprema, ¿no? Bueno, pues tenemos el origen de este tipo de textos por lo menos en la vertiente en la que hoy conocemos las constituciones, pues en la Constitución de Estados Unidos de 1787, que deriva, y así lo dice el preámbulo de este texto, del pueblo, ¿no? El pueblo, ustedes saben, en esta tradición francesa, que es el titular de la soberanía, y que entonces, a partir del ejercicio de esta potestad, tiene la posibilidad de tomar lo que son las decisiones políticas fundamentales, a partir de las cuales va a determinar su organización. Y estas decisiones políticas fundamentales en un principio pueden desarrollarse o pueden establecerse a partir de dos dimensiones distintas, una dimensión política y una dimensión jurídica. Esto significa que el pueblo, como titular de la soberanía, tiene la posibilidad de establecer cuál va a ser su modelo de organización política, es decir, cuáles van a ser los distintos órganos, las distintas instituciones que van a regir el funcionamiento de la sociedad, pero también, y esto sería desde la dimensión jurídica, tienen la posibilidad de establecer las normas a partir de las cuales se van a o a las cuales, mejor dicho, se van a ajustar no solamente estas instituciones de gobierno, sino también pues las personas que integran la sociedad que va a estar regida por este texto normativo. Entonces, la idea del origen soberano constitucional tiene que ver justo con este
poder último de decisión, ¿no? Este poder de decisión por encima del cual no hay algún otro, no hay alguna instancia que lo pueda regir o que lo pueda regular, y que deriva, insisto, de este origen o de esta potestad que tiene el pueblo como elemento constitutivo de la sociedad, ¿no? Entonces, el origen es un origen soberano, y las decisiones, ya se las adelanté, pues es una decisión en un doble sentido, jurídico y político, que yo abonaría, se representa o se manifiesta a partir de dos elementos que son los que históricamente componen el texto constitucional y que ustedes conocen bien. Están planteados así desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Declaración Francesa. Su artículo 16 más o menos nos da una idea de qué es lo que debe tener una constitución, e insisto, ustedes lo saben bien, estamos hablando de los derechos humanos y de la división de poderes, ¿no? Entonces, estas decisiones jurídicas fundamentales están reguladas o están relacionadas con el establecimiento de límites al poder. En un caso, en el caso de los derechos humanos, el límite del ejercicio del poder frente a las personas. Y en el otro caso, en el caso de la división de poderes, el límite del ejercicio del poder en relación con las instituciones, esto es, la distribución de competencias. ¿Qué hacer? O más bien, ¿qué pueden hacer o hasta dónde pueden llegar las autoridades en el ejercicio de estas facultades, de estas tareas, de estas atribuciones que les han sido encomendadas desde el texto constitucional y luego desarrolladas en las leyes, ¿no? Entonces, un poco, insisto, esta sería la idea de supremacía, origen y contenido. Y luego también decía, hay una idea de que la Constitución es una norma fundamental. ¿Y por qué va a ser una norma fundamental? Pues porque al tener este origen y al tener este contenido, la Constitución se vuelve un elemento normativo que sirve para integrar, para cohesionar, para unir a la sociedad, ¿no? Pero en esta idea de cumplir con estas finalidades, ¿no? A partir del origen y del contenido, esta Constitución entonces surge con una vocación de permanencia. Esta Constitución surge con la idea, digamos, de durar en el tiempo mucho más de lo que pueden durar las mayorías coyunturales. Entonces, la Constitución, que ya decíamos que se vuelve como una especie de límites al poder, ¿no? Tanto en su parte dogmática como orgánica, insisto, se vuelve esto, ¿no? La herramienta a partir de la cual hay una identificación, por lo menos en cuanto a estos contenidos, que sirven para que la sociedad, incluida la autoridad, pueda funcionar y pueda desarrollarse. Y de esta forma, entonces, el texto constitucional también se vuelve una base, o se vuelve un parámetro de qué, pues justamente de esto, ¿no? Del funcionamiento social que se va a ir desarrollando, que se va a ir configurando, digamos, ¿no? De una forma específica dentro de todo el resto del ordenamiento jurídico. Pero para que este texto, estos textos normativos o estas otras normas puedan desarrollarse, tienen que tener como base el texto constitucional. Si no surge el contenido de las leyes de esta norma constitucional, entonces tenemos un posible desajuste que justamente hay que analizar, en este caso, bueno, adelanto mucho, vía acción para poder determinar si la norma debe seguir prevaleciendo o no, ¿no? Al ser un parámetro, al ser una base, entonces también la Constitución se vuelve el parámetro de comparación del resto de las normas, ¿no? Si una norma no se ajusta al contenido constitucional, insisto, entonces es una norma que eventualmente podría no seguir rigiendo dentro del ordenamiento jurídico del país. Entonces, bueno, tenemos ya dos características definidas y la tercera sería que es una norma fundamentadora, y la idea de ser una norma fundamentadora implica que justo los contenidos constitucionales van a estar imbuidos o van a estar presentes en el resto del ordenamiento jurídico, ¿no? Si me dejan decirlo de esta manera, yo les comentaría que cuando les platico de esto a mis alumnos de segundo semestre, siempre les digo que todos, cuando empieza un semestre, todos los maestros le dicen a los chavos, es que mi clase es la más importante, y sin duda debe ser. Pero la verdad, yo doy teoría de la Constitución, la verdad es que mi clase sí es la más importante, justo por lo que estoy platicando.
todo el resto de las normas derivan de la Constitución, ¿no? Y eso es justo lo que, digamos, podemos entender por esta idea de fundamental y fundamentadora asociada con el texto constitucional. Bueno, a partir de estas tres ideas básicas, pues entonces bueno, esto ya lo platicamos, está dividido en dos partes el texto constitucional, la dogmática, la orgánica, la parte de los derechos humanos. Yo no voy a detenerme mucho en esto, solo voy a dar una repasadita así súper rápida, ¿no? Como para, insisto, contextualizar. ¿Qué tenemos por parte dogmática? Bueno, pues lo sabemos muy bien, este contenido de los derechos humanos que tienen unos antecedentes muy remotos, mucho más de lo que está aquí en la lámina de la Carta Magna. También, claro, menos estructurados. Había una serie de fueros en los reinos germánicos, ¿no? Sobre todo, en donde se establecían justo estas limitaciones a la autoridad, al funcionamiento de la autoridad, o todavía más atrás tenemos el cilindro de Ciro, en donde se establecían justo estos topes o estas barreras al ejercicio del poder en relación con la ciudadanía. Ya lo platicábamos hasta el siglo XVIII, concretamente con la Constitución de Estados Unidos, que surge el constitucionalismo, que se empieza a hablar mucho más, digamos, de una forma más sistemática o estructurada de este tipo de contenidos. No está de más recordar que en la Constitución de Estados Unidos no hay un catálogo de derechos humanos. Ustedes saben bien que son 7 artículos, también tienen claro cómo surge este texto constitucional, ¿no? Las 13 colonias intentan agruparse porque entienden que pueden funcionar como un país independiente, tienen que darse o dotarse de estos elementos normativos, pero entonces no se pueden poner de acuerdo porque las colonias del norte que eran industrializadas no tenían necesidad de abusar de la gente, de tener esclavos, pero las colonias del sur sí, porque no eran industrializadas, eran más bien agrícolas, necesitaban mano de obra, pero abusaban desde luego para obtener de esta mano de obra, y entonces ellos no estuvieron de acuerdo jamás con incluir una parte, bueno, inicialmente, mejor dicho, con incluir un catálogo de derechos humanos. Lo que dejaron fue la posibilidad de que cada una de las colonias tuviera algún catálogo que rigiera solo en el interior de su territorio. Así surgen algunos documentos como la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, ¿no? Pero la Constitución se aprueba así, con 7 artículos que son en realidad unas bases orgánicas, y es años después en donde ya el Congreso estadounidense firma el Bill of Rights, en donde ya se establecen estos primeros textos o normas, ¿no?, relacionadas con el reconocimiento de derechos humanos. Frente a este texto constitucional tenemos la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 2 años después, 1789. Ahí sí hay desde luego todo un catálogo de derechos que se reconocían en favor de las personas, de los hombres, ¿no? Porque incluso hay una declaración posterior que es para las mujeres, y aquí lo que nos faltaba era un texto constitucional, y bueno, se obtiene un par de años después todavía, con la Constitución Francesa del 91, y se replica después en una serie de documentos de esta característica, en donde ya se incluye a la par de las bases orgánicas, pues los derechos humanos, ¿no? Nosotros aquí en México, y ustedes lo saben muy bien, tenemos desde 2011 una lógica distinta que en lo personal considero que no se acaba de aterrizar del todo, relacionada con los derechos humanos. Transitamos de un texto constitucional que hablaba de garantías individuales. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estudié, seguramente no porque son más jóvenes, pero cuando yo estudié la carrera llevaba una materia que se llamaba así, garantías individuales, y en garantías individuales lo que me enseñaban era derechos humanos, ¿no? Se mezclaban los conceptos, pero además se hablaba de que la Constitución otorgaba estas garantías, en fin, y en 2011 viene como este replanteamiento de esta parte tan importante de la Constitución, y entonces hay una reforma al artículo primero. Todos la conocemos, todos hemos invocado esta previsión. Hay alcances que todavía están discutiéndose y sobre los que todavía se está trabajando, pero bueno, en principio lo que hoy sabemos es que todas las personas, absolutamente todas las personas que estén en territorio nacional, van a gozar de los derechos humanos, ya no garantías, no derechos fundamentales. Sabemos que la idea de derechos fundamentales rebasa la noción de derechos humanos y se refiere a
a todas estas previsiones contenidas en la Constitución, que tienen una relevancia tal, ¿no?, que se incluyen en un texto normativo de esta jerarquía y naturaleza. En el caso de España dicen que además tienen una protección reforzada. Bueno, nosotros nos enfocamos en derechos humanos, ¿no?, que son derechos fundamentales desde luego, pero que tienen esta categoría o esta configuración especial. Estamos hablando de derechos que se desarrollan como principios, o sea, que tienen una construcción abierta, general, que entrañan valores, que se tienen que ir concretando caso por caso, en fin. Y insisto, se quita la idea de que estos derechos humanos son otorgados por la Constitución y se prevé que son reconocidos, ¿no? Y además se abre la posibilidad de reconocimiento ya no solo a la Constitución, sino también a los instrumentos internacionales. A ver, aquí, déjenme rápido, leo. Violeta nos manda un mensaje que dice, exacto, reforma de 10 de junio, dejando la idea de que otorga. Exactamente, Violeta, es tal cual lo estamos platicando. En esta reforma justo eso, se quita la idea del otorgamiento y además les digo, se abre la noción porque entonces el reconocimiento ya no está o ya no deriva solo del texto constitucional, sino de los instrumentos internacionales. Y esta idea de instrumentos internacionales también tuvo una etapa en la que se debatía cuál era su alcance, ¿no? Porque en un primer momento se hablaba de que eran los instrumentos internacionales debían entenderse como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Luego se fue flexibilizando este concepto y se dijo, no. Cualquier tratado internacional que pueda ser favorable para los derechos humanos, aunque no sea en esta materia, y luego se fue flexibilizando todavía más y se dijo, a ver, no solo son tratados internacionales, sino que son o pueden integrar este concepto las declaraciones, las comunicaciones, las opiniones, ¿no? Cualquier instrumento literal emitido por un órgano internacional que pueda tener incidencia en los derechos humanos, desde luego en beneficio de los derechos humanos de las personas, con la idea de que se pueda tutelar la dignidad y los principios relacionados con estos derechos de la manera más amplia posible, ¿no? Bueno, esta sería una primera idea. Además, y aquí la lámina no es correcta porque dice algo que sí está bien, su ejercicio no puede suspenderse, luego dice salvo. A ver, el ejercicio de un derecho humano jamás es, perdón, el derecho humano en sí jamás, y entonces, perdón, sí está bien la lámina. El derecho humano en sí jamás se suspende, lo que se suspende es su ejercicio. Y hoy tenemos un artículo 29 muy robusto en el que se establece cuáles son los supuestos para que el ejercicio de un derecho humano pueda eventualmente suspenderse. Y dentro de la forma en la que está integrado y desarrollado este artículo, pues tenemos la necesaria participación de los tres poderes del Estado, ¿no? El presidente puede proponer la suspensión del ejercicio en alguna parte específica del territorio y por un tiempo determinado, lo tiene que valorar o solicitárselo al Congreso. El Congreso puede hacer o puede emitir este decreto por una votación calificada, en fin, y tiene que ser revisado por la Suprema Corte. Pero además, digamos, como para robustecer esta idea de que es un supuesto absolutamente excepcional, el propio artículo 29 nos desarrolla un catálogo de derechos cuyo ejercicio jamás podrá suspenderse, y es un catálogo bastante amplio, ¿no? Entonces, digamos, la idea de esta noción tiene que ver justo con que este supuesto debe entenderse de manera muy excepcional, porque lo ordinario, lo general, la regla es que los derechos humanos, todos, son para todas las personas y que su ejercicio debe protegerse en todo momento y de la manera más amplia posible. Sabemos también que se ha ido generando una lógica relacionada con cómo debe hacerse esta protección, que básicamente deriva, digamos, de dos ideas generales, ¿no? La noción principal es garantizar o favorecer el ejercicio y limitar en consecuencia al máximo nivel posible las restricciones de los derechos, ¿no? Pero bueno, la idea, insisto, tiene que ver con esta noción de ejercicio amplio y robusto de los derechos. También nos introduce un concepto sobre el cual vamos a trabajar bastante
hoy y mañana, que tiene que, o que es el relacionado con la forma en la que se interpreta este tipo de derechos. Todos ya, digamos, todos antes de la reforma sabíamos que había una interpretación conforme y que la interpretación conforme implicaba que todas las normas, ya decíamos, es parte de la característica de la Constitución como una norma fundamental, todas las normas deben interpretarse o tener como base de interpretación, en ese entonces era la Constitución, pero ahora esta interpretación conforme yo digo que tiene dos, bueno, no lo digo yo, lo dice la Constitución, tiene dos modalidades, ¿no? No solamente en el caso de los derechos humanos es de acuerdo con la Constitución, sino de acuerdo otra vez con los instrumentos de la persona, instrumentos internacionales, siempre que se cumpla con esta finalidad a la que ya me refería, de proteger, de tutelar el ejercicio más amplio de estos derechos, ¿no? Entonces, para hacerlo se puede acudir ya sea a la interpretación, bueno, a una norma, ¿no? Distinta a la Constitución, pero también a las interpretaciones que de esta norma o de estas normas se han hecho en sedes distintas a aquellas que interpretan el texto constitucional. Y entonces también aquí ustedes tienen claro cómo ha ido avanzando el tema de la interpretación pro persona, ¿no? Cómo se entendió en un primer momento en el varios 912, por ejemplo, que las interpretaciones de órganos internacionales, concretamente de la Corte Interamericana, solo iban a regir en el país en aquellos asuntos que tuvieran algo que ver con el caso mexicano, lo cual era una cuestión curiosa, porque pues era difícil que la Corte interpretara un mismo derecho en un mismo caso para México en un sentido y para otro país en un sentido diferente, ¿no? Pues, claramente las interpretaciones que hace la Corte Interamericana tienen esta función como global, ¿no? Es la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana, y bueno, por fortuna, en la contradicción de tesis 293, también ya de hace unos buenos años se modifica este criterio y entonces se establece que las interpretaciones internacionales van a regir en el país, desde luego viendo que sean aplicables, pero ya, digamos, de manera general, ¿no? Entonces, no solamente es acudir a las normas, sino también a las interpretaciones de órganos internacionales con la idea de favorecer el ejercicio de los derechos humanos. Y luego, este artículo primero también nos da una serie de reglas que es importante saber, por ejemplo, la característica del control ex officio. Ahorita vamos a platicar de esto, justo es de alguna forma la materia de análisis de este diplomado. En este control ex officio, pues, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la posibilidad de conocer y de resolver asuntos que involucren derechos humanos. El ex officio también se ha ido interpretando. En un primer momento había dudas relativas a si ex officio significaba que oficiosamente debía hacerse el análisis de posibles violaciones, aunque no estuvieran planteadas en algún asunto concreto. Luego la Corte como que cerró esta interpretación y dijo que no, que el ex officio, la idea de ex officio tenía que ver con el ámbito de atribuciones de cada uno de los órganos. Incluso en esta lógica, más o menos en 2015, hay algún asunto del ministro Cosío, en donde interpretando la idea de ex officio le da, digamos, una mayor amplitud al trabajo de los órganos jurisdiccionales, pero siempre relacionado con el funcionamiento o con el ámbito de competencias, ¿no? de los órganos jurisdiccionales, en este caso era del amparo. Pero bueno, esta idea ha ido mutando y el año pasado se resolvió un asunto de la ministra Piña en donde ya la idea de ex officio vuelve a tener esta noción inicial que permite, y es un asunto de pleno desde luego, que permite que entonces cuando haya alguna violación que se advierta y que no esté planteada, pues pueda ser conocida por el órgano que se encarga de realizar el control correspondiente. Y esto, desde luego, amplía o fortalece el ámbito de tutela y de garantía de este tipo de derechos, ¿no? Pero además, en este artículo primero se establecen ciertas obligaciones específicas para el Estado: promover, respetar, proteger, garantizar. Son distintas etapas, diría yo, de un mismo fin, ¿no? Que es tutelar correctamente los derechos. Promover, desde luego, es socializar, ¿no? Promover es difundir cuál es el derecho, cuál es su alcance, cuáles son las medidas de protección, en fin. Respetar es actuar de tal manera que no haya violaciones. Proteger tiene que ver con evitar estas violaciones, ¿no?
en fin, o sea, es como todo este modelo a través del cual lo que se busca es de verdad garantizar que los derechos humanos puedan ser ejercidos de manera amplia, de manera completa, y además de manera integral. De hecho, en esta lógica, el propio texto constitucional nos plantea algunas cualidades o características que debe tener este funcionamiento o esta actuación por parte de las autoridades relacionadas con características de los derechos humanos, digamos, entendidas doctrinalmente desde hace mucho tiempo, ¿no? Universalidad, todos los derechos, todas las personas, interdependencia, pues los derechos no son derechos aislados, están vinculados y en esta medida si se protege uno, se protegen todos. Indivisibilidad, pues una persona tiene todos los derechos y por lo tanto se le deben proteger. Y progresividad es que cuando avanzas en el ejercicio de un derecho, perdónenme el coloquialismo, ¿no? Pero pues a rajarse a su tierra, o sea, no te puedes echar para atrás en relación con lo que has reconocido. Y aquí me parece que un ejemplo útil podría ser, por ejemplo, el caso de el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Primero se reconocieron las uniones, luego el matrimonio, luego la adopción, luego una serie de figuras adicionales que parten de una idea inicial que es la que empieza a ser o a servir como base para el desarrollo ulterior de los derechos, ¿no? Y luego, vinculado con estas obligaciones del Estado, pues entonces hay también una serie de previsiones que están vinculadas con el Estado y que a mí me parecen muy importantes en relación con estos derechos, ¿no? Prevenir, investigar, sancionar y reparar, ¿no? Prevenir, insisto, es evitar que haya alguna afectación, investigar cuando ya hay la afectación, pues ver qué es lo que sucedió, sancionar, desde luego, va encaminado a corregir, y luego el tema de reparar, ¿no? Las reparaciones en derechos humanos que no han sido tan exploradas, tan aterrizadas, tan explotadas, me parece algo importantísimo, ¿no? Y dificilísimo, también tengo que decir, ¿cuánto vale la violación a un derecho, no? Y además, ¿cuánto vale la violación a un derecho en relación con el ejercicio que de este hagan las personas? Quiero decir, por ejemplo, ¿qué tal si un día alguna mujer va a una cuestión médica, le prescriben una operación y dentro de la operación, bueno, perdón, voy a decir una tontería, ¿no? Pero digamos dentro de la operación que era de anginas, terminan los doctores equivocándose y le quitan la matriz, ¿no? Y entonces evitan o impiden que pueda tener hijos. Entonces es una violación muy seria, es una violación muy grande, pero entonces la primera pregunta sería, pues, ¿cuánto vale una matriz? ¿Cómo reparo debidamente esta violación? Pero además les decía en relación con el proyecto de cada una de las personas, ¿no? Habrá mujeres que quieran ser mamás y para quienes esta violación pues tiene una trascendencia o un impacto mayor que para las mujeres que no quieran serlo, ¿no? Que se afecte el proyecto de vida, ¿no? Y las reparaciones justo en esta idea, como los derechos humanos tienen un impacto y un alcance enorme, pues entonces se prevén reparaciones de muchas, digamos, en muchas dimensiones diferentes, no solamente reparación económica, sino también, y ustedes lo han oído, por ejemplo, cuando piensen en el caso de Campo Algodonero, ¿no? Poner un memorial para evitar que esto vuelva a suceder, esos son mecanismos de reparación. ¿Qué es lo que se busca en todo caso? Pues garantizar que la reparación de este tipo, o cuando existe una violación de este tipo de derechos, sea una violación integral, ¿no? Entonces ya tenemos aquí una primera cuestión en la que yo quisiera poner un énfasis, ¿no? Porque dentro de las leyes que se analizan en las acciones de inconstitucionalidad, pues están leyes que involucran derechos humanos. Y dentro de las leyes que se involucran en acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, hay también leyes que tienen que ver con derechos humanos, cuestiones electorales que involucran otro tipo de derechos humanos, no solamente el ejercicio del voto, ¿no? En sus dos vertientes, en fin, sino también, por ejemplo, la transparencia, sino también, por ejemplo, la libertad de expresión. Y esto que estoy platicando entonces tendrá un impacto porque a la hora de hacer el análisis correspondiente de una ley, en este caso electoral, que puede involucrar este tipo de
de elementos a los que me he referido, este tipo de derechos humanos, pues entonces el análisis podrá y tendrá que seguir las mismas reglas básicas que estamos platicando, ¿no? Por lo menos en lo que sea aplicable, por ejemplo, el tema de cuál es el instrumento a partir del cual se va a hacer la comparación, y esto no es menor. Lo voy a retomar un poco más adelante, pero ya les decía que en principio los derechos humanos están en la Constitución o en los tratados internacionales. Y si en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral se pueden hacer planteamientos vinculados con violaciones a estos derechos, entonces el parámetro de comparación o de control no solo será la Constitución, sino también los tratados internacionales. Hay una contradicción de tesis 25 de 2015 que se resolvió la sesión siguiente de la 293, a la que no se le ha puesto a lo mejor tanta atención, pero que justamente establece esto que acabo de decir, que el parámetro para valorar o para hacer un control constitucional son también los tratados internacionales, o un control, perdón, normativo, son también los tratados internacionales, y en esta lógica, el control que se hace ya no es solo constitucional, sino también convencional, ¿no? Entonces, esta es una primera idea. Luego, ya un poco platicado esto de los derechos humanos y también solo con intención preferencial, pues habría que platicar 2 segundos de lo que es la separación de poderes. Yo sé que todos lo tenemos muy claro, ¿no? Es 25 de 2011, Arturo. Es contradicción de tesis 25 de 2011. La resolvió el Pleno, una sesión después de la 293, y es ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es la división de poderes, no? A ver, no es una idea nueva, desde luego. El primero que habla de esta idea, creo que a alguien se le prendió el micrófono y creo que no es duda. Bueno, ok. El primero que habla de la idea de división de poderes es Polibio, ¿no? Este pensador romano, claro, lo hace en una lógica diferente cuando habla de formas mixtas de gobierno, retomando un poco la idea de Aristóteles y avanzando en relación con ella, ¿no? Luego lo vuelve a decir Locke un poco, y es finalmente Montesquieu quien aterriza este concepto, por lo menos para efectos de lo que estamos o de lo que conocemos hoy en día en relación con esta división, y él nos dice fundamentalmente que hay una división funcional del Estado, y que esta división funcional está constituida, digámoslo así, por 3 grandes ramas. La rama que para él era más importante, desde luego, era la legislativa. Esto tiene una explicación. En esa etapa de la historia, los órganos legislativos estaban constituidos por los aristócratas, por las personas que tenían medios, que eran los que se podían imponer, digamos, a la autoridad del gobernante, en la lógica de que el gobernante dependía de su apoyo para poder gobernar. Entonces, un poco en esta relación, ¿no?, de que tenían que tener, bueno, pues ellos apoyaban al gobierno, pero le establecían ciertas reglas a las que el gobernante se sometía, ¿no? Insisto, Montesquieu le da entonces mayor realce al poder legislativo, porque estas reglas estaban establecidas en normas que eran desarrolladas por los parlamentos, y los parlamentos estaban integrados por las personas, insisto, con recursos económicos a los que pertenecía Montesquieu, ¿no? Entonces, desde luego que él quería darle alguna prevalencia a la función legislativa respecto de las otras dos. Y entonces hace, digamos, o caracteriza a cada una de las funciones de alguna forma específica. En el caso de la función ejecutiva, le da una lógica de administración. Lo que tenía que hacer el ejecutivo o el gobernante era manejar, administrar, distribuir los caudales del Estado, de la sociedad, y garantizar que estos fueran aplicados para lograr el bien común en beneficio, desde luego, de la colectividad. El Parlamento tenía una función predominantemente
de discusión, era un foro de discusión, del cual derivaban, o a partir del cual se establecían estas reglas que luego regían a la sociedad, y la función judicial pues era un poco algo residual. Lo único que tenía que hacer era garantizar que las leyes se cumplieran, y Montesquieu consideraba que el cuerpo legislativo era una especie de autómata, ¿no? O sea, algo que solamente tenía que aplicar las normas sin pensar, y un poco era como si fuera un recetario de cocina, ¿no? Tú tenías un problema y entonces el juez, para resolverlo, lo único que tenía que ver es lo que había establecido el legislador para atender esa situación en específico. Esta idea prevalece, desde luego, muy matizada y muy distinta, pero la idea básica prevalece todavía en la sociedad europea. Los jueces no tienen este ánimo garantista, ¿no?, que nosotros en América Latina celebramos tanto. Pongo solo algún ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos de asuntos, por ejemplo, como resueltos por la Corte Colombiana, en donde a partir de un fallo se establecen políticas públicas y se establecen incluso cuestiones legislativas que en principio no podrían corresponderle al órgano judicial, pero nosotros entendemos que hay un activismo judicial y lo celebramos y creemos que es muy importante, porque de esta forma se tutelan de manera correcta los derechos en general, ¿no? En Europa la lógica es distinta, ¿no? O sea, sí hay desde luego resoluciones muy importantes, pero no se permite, o no está, digamos, bien visto que los órganos judiciales tengan una función que se coloque, digamos, por encima del órgano legislativo, en la lógica de que los legislativos o los parlamentos son representantes del pueblo, el pueblo es el soberano, y por tanto las decisiones que se tomen en el parlamento deben someter o deben sujetar a todas las autoridades, ¿no? Un poco, insisto, prevalece entonces esta idea de darle prioridad al órgano legislativo. Desde luego, esta doctrina de Montesquieu ha ido cambiando muchísimo. Hoy nadie podría dudar que el Poder Judicial es solamente un autómata. De hecho, entre las funciones que tiene establecidas está la de interpretación normativa. En el caso de algunos órganos sobre los que vamos a trabajar en un momento, hay incluso la posibilidad de interpretación constitucional, y esta posibilidad de interpretación constitucional entonces le da al Poder Judicial una configuración que ustedes seguramente han oído, en donde a veces se coloca como legislador positivo, a veces se coloca como legislador negativo, pero finalmente es como legislador, o sea, participa en la confección, en la integración y en la determinación del contenido de las normas. O sea, pasamos de un modelo radical y de un modelo en el cual no había digamos, la posibilidad o la lógica de complementariedad, como el de Montesquieu, a un modelo en donde la división de poderes se entiende como una especie de correlación en la cual los distintos órganos, ¿no?, o las distintas autoridades tienen la posibilidad de funcionar de manera común en el desarrollo y en el ejercicio de algunas actividades. Piensen ustedes, por ejemplo, en la función legislativa. Uno de los sujetos legitimados para iniciar leyes es el Poder Ejecutivo, ¿no? O insisto, esto que les decía de la interpretación, en fin, se ha ido diluyendo esta división absoluta y se ha ido entendiendo como una correlación de funciones de autoridad. Bueno, ¿qué es lo que yo quisiera destacar en relación con la división de poderes para efecto de esta plática? Y desde luego ahora me voy al tema de México. Estos poderes de los que he hablado, ejecutivo, legislativo y judicial, pues tenemos a nivel federal, tenemos a nivel local y tenemos de alguna manera a nivel municipal, ¿no? Hay distintos cuerpos que se encargan de llevar a cabo estas tareas dentro de las partes que componen la federación. Entonces, así como tenemos un presidente de la República, un Congreso de la Unión con 2 cámaras, 500 diputados, 128 senadores, en fin. Aquí, perdónenme, a ver, Daniel dice, esta lógica distinta en Europa que manifiesta es por su avance mayor en razón de un real ejercicio de los derechos en un estado de bienestar, a diferencia de nuestra región. No me parece. Yo creo que es
más bien, y bueno, es una opinión, desde luego, siempre será debatible, pero yo creo que es más bien una cuestión de tradición. Acuérdense ustedes que no hay un modelo único. Acuérdense ustedes que existe la posibilidad, y además me parece lo más sano, de que cada país se organice de la manera en la que más le convenga, y más le convenga quiero decir que mejor funcione, ¿no? Para cumplir los fines que están establecidos dentro de la sociedad, ¿no? Las copias normalmente no salen bien porque justo los modelos que se utilizan en un lugar no son necesariamente exportables, por lo menos no de manera inmediata y automática en otros. Yo creo que en el caso de Europa lo que hay es una tradición, ¿no? Incluso, y ahorita lo vamos a platicar, en algún momento tuvieron que modificar esta tradición porque estos tres poderes originales necesitaron encontrar una alternativa cuando empieza a hablarse de constituciones, y es cuando surge este modelo de control de constitucionalidad concentrado con un órgano como es el Tribunal Constitucional, que no forma parte de estos poderes, que está incluso por encima, digámoslo así, de ellos, y que tiene la finalidad exclusiva de hacer interpretaciones constitucionales, ¿no? Entonces, creo que es en realidad una tradición que a ellos le ha funcionado. Yo jamás criticaría el tema de lo de Colombia, lo puse como un ejemplo, pero yo me reconozco incluso admirador de lo que hacen en Colombia, ¿no? Y cuando nos tocó estar en la corte, y aquí hablo en plural porque lo sé, o sea, Alfonso también lo vivía, claro que intentábamos a través de los proyectos, pues generar una protección mayor, aunque esto de pronto significara caminar, digamos, a algún terreno ahí medio fangoso, ¿no? En relación con las competencias. Piensen, por ejemplo, cuando se empezó a ver lo de la regulación del cannabis. Me acuerdo, creo que fue el ministro Saldívar quien propuso algún proyecto en donde incluso se hacían algunas cuestiones vinculadas con política pública, y hubo otros ministros que dijeron, no, no, a ver, o sea, claro que nosotros tenemos la posibilidad de interpretar de manera muy amplia la Constitución, pero tenemos ciertos límites, ¿no? Entonces, te digo que creo que es más un tema de tradición que de, bueno, a ver, de tradición sí relacionada con el tema de resultados, ¿no? Eso les ha funcionado y lo continúan haciendo. Yo lo que creo que es importante, y es parte de lo que quisiera plantearles hoy, es valorar si nosotros en el modelo que tenemos lo hemos logrado igual o no, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a esto, y al contrario, gracias a ti por la pregunta. Bueno, regreso un poco a lo que les decía de división de poderes, aterrizado al Estado mexicano, que es un Estado federal, ¿no? Les decía que tenemos a nivel federal estos tres poderes, ¿no? Ya les decía, el ejecutivo y legislativo, el judicial, bueno, integrado por la Corte como cabeza del Poder Judicial, el Tribunal Electoral, órgano especializado, colegiados, ya no hay unitarios, ¿no? Pero bueno, antes había, y jueces de distrito. Dejo fuera el Consejo de la Judicatura por las labores que hace. Pero esta misma idea de estos tres poderes la podemos encontrar en cualquier estado de la República, ¿no? Yucatán, Chihuahua, el que quieran. Tenemos un gobernador, tenemos un Congreso local y tenemos un Tribunal Superior de Justicia que además se encargan de vigilar que la estructura normativa interna que está o que deriva de un texto constitucional local de los estados, ¿no? También se cumpla. Y a nivel municipal, pues tenemos un presidente municipal o incluso un cabildo que hacen las funciones ejecutivas. Los municipios, de acuerdo con lo que establece el 115 constitucional, tienen facultades reglamentarias, o sea, función legislativa, y hay algunos espacios en donde también llevan a cabo algunas tareas relacionadas materialmente con la función jurisdiccional, ¿no? ¿Y esto por qué lo estoy comentando? Porque entonces este modelito que está en la lámina, que parece tan sencillo, en el caso del Estado mexicano no lo es tanto. Tenemos entonces que generar o tenemos que tener claro que hay una relación entre las competencias de los poderes federales, de los poderes estatales y de los poderes municipales. Y todavía más, tenemos que tener claro que hay competencias de la federación,
de los estados y de los municipios, ¿no? Un poco, si me dejan explicarlo de esta manera, yo diría que hay 3 escalones por lo menos, ¿no? Federación, estados y municipios. Y cada uno de estos escalones tiene 3 ladrillos, ¿no? Que serían la función ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y cada uno de estos 3 ladrillos, de cada uno de estos 3 escalones, tienen una serie de competencias. Y eso está un poco dibujado en la Constitución. Si nos vamos, digamos, a toda la parte orgánica, está desarrollado, una buena parte de la parte orgánica, están desarrolladas todas las competencias de los poderes federales, ¿no? Pero luego, si nos vamos a los artículos 116, 117, 118, 124 incluso, entonces podemos desprender algunas competencias que tienen los estados. Y luego, si nos vamos al artículo 115, pues tenemos las competencias de los municipios. Y yo decía que eran por lo menos 3, porque hay quien dice que hay un cuarto nivel, nivel distinto, que tiene, por la lógica y la naturaleza diferente que tiene, que sería la hoy Ciudad de México, que tiene una regulación específica en el artículo 122 constitucional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con esto? Un embrollo literal. Tenemos muchísimas competencias que pueden llevar a cabo muchísimas autoridades. Y luego a esto hay que adicionarle, ¿no? Un poco cómo encontramos las competencias. Híjole, pues las competencias por su forma, y esto lo sabemos también todos y todas, pueden ser expresas, o sea, las que están contenidas en los textos normativos, o implícitas, pues no están en los textos, pero derivan de ellos, ¿no? Y en cuanto a su ejercicio, estas competencias pueden ser exclusivas, o sea, se encargan o a un nivel de gobierno o a un poder específico, o coincidentes que pueden llevar a cabo un nivel o un poder más bien distintos poderes de distintos niveles o del mismo nivel al mismo tiempo, o concurrentes, ¿no? Que es un poco que cada autoridad puede llevar a cabo una partecita de la competencia de que se trate, ¿no? Y toda esta complejidad que realmente es muy, muy difícil de entender, pero sobre todo de ejercer y de regular, ¿no? Bueno, pues tiene que estar controlada y tiene que tener un mecanismo a través del cual se garantice que se va a respetar, porque entonces en la medida en la que esta separación de atribuciones y de competencias se atiende y se respete, pues se va a observar debidamente este principio toral del constitucionalismo, que es la separación de poderes, y vinculado con este principio, pues el principio de legalidad que permite a todas las autoridades hacer solamente aquello que está en el texto constitucional, y el principio de imparcialidad, que también tiene que ver con que una autoridad no pueda ir más allá de lo que tiene permitido. Y este establecimiento de límites también va en beneficio, pues, por lo menos indirecto, de la ciudadanía, ¿no? Porque entonces tú tienes claro qué es lo que puede hacer una autoridad específicamente. Bueno, así de complejo es. Ahorita voy a regresar sobre esto, porque claro que vamos a hablar de los métodos, ¿no? A través de los cuales se tutela. Ahora, antes de llegar a esto, yo lo que quisiera decirles es que también vinculado con todo esto, digamos, con todos estos elementos teóricos o doctrinarios que estamos platicando, pues hay que reparar un momentito en esta idea de que desde el surgimiento del constitucionalismo contemporáneo, insisto, Estados Unidos por lo menos, surge también esta lógica de que hay un constitucionalismo fuerte frente a un constitucionalismo débil. ¿Qué es el constitucionalismo fuerte? Bueno, pues es aquel en el cual los contenidos constitucionales, que insisto, y esto es muy importante no perderlo de vista, que son las decisiones políticas fundamentales, ¿no? Se va a respetar. Y hay un constitucionalismo débil que en realidad, pues, no, me parece que ha ido cediendo cada vez más su espacio, pero este constitucionalismo débil implicaba justo lo contrario, ¿no? Que los contenidos constitucionales no se garantizaban debidamente y por tanto no se cumplían. Lo ordinario es que haya dentro de los textos constitucionales una serie de mecanismos o de herramientas a través de los cuales la Constitución se va a cumplir, ¿no? Se va a atender. Entonces, en el caso del constitucionalismo mexicano, bueno, pues hay algunos, o hay varios, aquí en la lámina solamente están citados algunos,
Pienso, por ejemplo, en la reforma agravada que está en el 135, que establece que para modificar la Constitución se tiene que seguir un procedimiento diferente, más complejo, no voy a decir mucho, más complejo que el que se sigue para modificar una ley ordinaria, que establece mayorías específicas y que se supone que dificulta esta idea de cambiar el texto constitucional. ¿Por qué debe dificultarse o por qué se establecen estos mecanismos agravados? Un poco por lo que ya decía. El contenido constitucional, las decisiones políticas fundamentales, la idea de que no haya mayorías coyunturales, ¿no? Que puedan, por esta fuerza mayoritaria, hacer cambios a la Constitución solamente porque así lo quieren, ¿no? Sino que se garantice esta vocación de permanencia, en fin, ¿no? De lo que hablaba al principio, ¿no? En el caso de México, bueno, lo tienen muy claro, tenemos mayorías especiales de aprobación, se requiere no solamente una votación calificada, 2/3 partes de los integrantes del Congreso, sino también el voto de una mayoría simple de las legislaturas estatales, ¿no? Finalmente la Constitución rige para todos y en esta lógica, pues todos deben opinar cuando se va a presentar algún cambio o no. Este es el modelo que se estableció en México, un poco pienso en esto que platicábamos ahorita a partir de la pregunta de Daniel. No es el único modelo que hay algunos países en donde se ha establecido que para que haya una reforma constitucional, esta debe ser votada, por ejemplo, en legislaturas sucesivas, ¿no? Esto quiere decir que hay una primera legislatura que propone la reforma, que hace la modificación o que vota la modificación, pero esta modificación no entra en funciones, digamos, hasta que la siguiente legislatura como que la refrenda, ¿no? Ratifica lo que se está haciendo en la propuesta de reforma, ¿no? Son distintos modelos, digamos, hay que ver qué tanto funcionan o no. En el caso de México esto siempre ha generado un debate porque a pesar de que está esta propuesta o esta obligación de reforma agravada, lo cierto es que tenemos más de 700 reformas en una Constitución que acaba de cumplir hace unos días, no sé cuántos, 5 años, ¿no? 105 años. Entonces, 700 reformas en 105 años es un montón, ¿no? Hay muy pocos artículos que no se ha tocado el texto constitucional y hay muchos, en cambio, en donde sí se ha modificado, pero en una lógica de que se modifica, digamos, de una forma específica en algún periodo y luego se regresa a la redacción anterior en el periodo siguiente. Entonces, claro, hasta qué punto el procedimiento que tenemos establecido sirve para los fines para los que se pensó, y hasta qué punto también, que este es el debate que normalmente se genera cuando se habla de este tema, hasta qué punto vale la pena seguir teniendo una constitución así tan parchada o es conveniente empezar a ponderar la idea de crear un nuevo texto constitucional, ¿no? Bueno, esto más allá del debate, lo cierto es que este procedimiento de reforma agravada sí es distinto al que se sigue para las leyes ordinarias, en donde ustedes saben que con una mayoría simple se puede modificar alguna norma que desde luego no tiene este carácter de constitucional, ¿no? Hay otros mecanismos, insisto, aquí está el de inviolabilidad, por ejemplo, está previsto en el 136, es de los pocos artículos que no ha sido modificados, el texto del 136 es el mismo desde el constituyente del 17, y claro, aquí un poco lo que hay que ver, según yo, es hasta qué punto este texto y su finalidad siguen siendo vigentes. Esto que les voy a platicar es una cuestión que pienso yo, no tiene ningún asidero más que lo que, o sea, de verdad es una concepción propia, ¿no? Este artículo 136 lo que establece es que cuando hay alguna rebelión o algún movimiento que de pronto desconozca el texto constitucional, la Constitución, digamos, va a entrar en un ahorro de energía, como si fuera una impresora, va a entrar en un stand-by, ¿no? Y va, en cuanto este movimiento sea superado o sea, digamos, termine, ¿no? Entonces la Constitución volverá a tener vigencia. Claro, esto en el 17 tenía mucho sentido. Acuérdense ustedes cómo surge la Constitución, ¿no? Poco más de 200, aquí Daniel nos dice, poco más de 200 decretos de reforma que han implicado poco más de 700 modificaciones. Sí, claro, o sea,
Por eso les digo, hasta qué punto la reforma agravada ha logrado el fin para el cual se previó, ¿no? Un poco, insisto en esto de inviolabilidad. Tenía lógica esta previsión porque, bueno, acuérdense ustedes cómo surge la Constitución. Había muchos grupos dentro del procedimiento, del proceso revolucionario, que iban imponiendo su voluntad a partir de luchas armadas, ¿no? Perengano mataba a Sutano y adquiría el poder, y luego a Sutano lo mataba a otro y adquiría el poder, en fin, hasta que a Carranza se le ocurre hacer la Convención de Aguascalientes, sienta a todos los líderes revolucionarios, fijan digamos, estas decisiones políticas fundamentales que iban a estar en el texto constitucional, se ponen de acuerdo y luego salen a seguirse matando. Bueno, esa ya no es la realidad del país, afortunadamente, ¿no? Y entonces, para mí, la pregunta sería si la Constitución en sus términos sigue siendo respetada absolutamente, o hay algunas circunstancias que de pronto hacen que se desconozca su cumplimiento y que puedan darle una, pues digamos, un entendimiento, un alcance diferente a esta previsión. Y yo creo que sí, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema de las autodefensas. Las autodefensas son, ustedes lo saben, ¿no? Grupos que han surgido para de pronto enfrentarse a la delincuencia organizada ante la ineficacia, ¿no? O ante la falta de resultados de las autoridades, pero pues frente a estas autodefensas hay previsiones constitucionales que establecen que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ¿no? Y desde luego también hay disposiciones que establecen cuáles son los cuerpos que se encargan de garantizar el orden y la paz social, en fin, también hay previsiones de este tipo en la Constitución, que sin embargo no se están observando, ¿no? Entonces, claro, esto es una desatención a la Constitución que a mí me parece que le da sentido a la idea de inviolabilidad, porque una vez superado el problema que ha obligado a que surjan este tipo de grupos, pues entonces podrá o deberá sin duda regresar a la vigencia del texto constitucional. Insisto, esto es algo que yo he pensado, disculpen por la digresión. Al final ya me regreso al tema de los elementos o mecanismos de control y de defensa del contenido constitucional, y me voy a enfocar en los dos que me faltan de la lámina, pero que me parece que son importantes para lo que estamos hablando: la interpretación y el órgano encargado de garantizar, sobre todo el órgano encargado de garantizar el contenido constitucional, porque este órgano es el que se encarga justo de hacer el control de constitucionalidad, ¿no? Y entonces aquí, y es parte de lo que ya vieron o verán y profundizarán a lo largo de este curso, de este diplomado, ¿no? Pues tenemos que tener claro, y lo planteo solo también como una especie de noción, que hay por lo menos dos modelos históricos, teóricos de control de constitucionalidad, los conocen muy bien: el modelo americano o difuso, que surge desde luego en Estados Unidos con esta sentencia de Marbury contra Madison, ya saben, los nombramientos de juez que no querían dar, luego alguien lo pelea y entonces el juez Marshall dice: a ver, no puede haber ninguna ley que esté por encima de la Constitución y todas las autoridades judiciales pueden llevar a cabo este control, y esto permite entonces que desde esta sentencia todos los jueces, sin importar digamos su nivel o la dimensión en la que realicen sus funciones, pueden hacer control de constitucionalidad. Y frente a este modelo, ya lo adelantaba hace un momentito, tenemos un modelo europeo impulsado por Kelsen, en el cual se establece este órgano, ¿no? Que está por encima de los poderes tradicionales. Por encima quiero decir no subordinado, no integrado a alguno de estos poderes tradicionales, en el cual se hace un control concreto de constitucionalidad, control concreto que implica que solamente ese órgano es el que se va a encargar de garantizar que los contenidos constitucionales se cumplan, de interpretar el texto constitucional, de darle sentido a lo que dice digamos, a lo que son estas decisiones políticas fundamentales. Estos dos modelos son los que surgen, o digamos, o de los que derivan, ¿no?, los modelos que tenemos hoy. El nuestro, desde luego, no es ni concentrado,
ni difuso del todo. Nosotros tenemos un modelo mixto y en este modelo mixto, como ustedes saben, tenemos una lógica para garantizar los contenidos constitucionales cuando se trata de derechos humanos y otra lógica, una lógica diferente cuando se trata de garantizar la división de poderes y la supremacía constitucional, ¿no? Y esto ocasiona o esto deriva que tengamos por lo menos, y esto es solamente con una idea de claridad en la exposición, digamos cuatro instituciones o cuatro modalidades, ¿no? de este control mixto que tenemos. Nosotros tenemos, por una parte, un control concentrado que se va a encargar, y ahorita lo vamos a platicar, de los órganos, a los órganos del Poder Judicial de la Federación, un control por determinación constitucional específica que se va a encargar al Tribunal Electoral, un control difuso a todos los demás órganos judiciales, sin importar si son federales o estatales, en fin, y desde luego la interpretación más favorable, que es para aquellos órganos que no hacen funciones judiciales, pero que también están obligados por el artículo 1, insisto, esta idea, acuérdense, todos los órganos en el ámbito de sus competencias, control ex oficio, están obligados a hacer este control de constitucionalidad en el caso de derechos humanos. Esta parte es muy importante. Lo explico de esta forma, ¿no? En el primer supuesto, el control concentrado, primero hay que partir, y esto es una cuestión que ya sabemos y ya platicamos, de que hay un control que se da en esta doble vía constitucional y convencional, ¿no? Por lo que hace a la aplicación de instrumentos internacionales. Y claro, se encarga a los órganos del Poder Judicial Federal, a la Suprema Corte, a los tribunales colegiados y a los jueces de distrito. Pero este control concentrado abarca o incluye, ¿no? Los distintos instrumentos jurídicos a través de los cuales se tutelan los contenidos constitucionales. El amparo, que ustedes saben perfectamente que se encarga, ¿no?, de garantizar, de tutelar los derechos humanos, que puede ser directo o indirecto, que tienen los recursos que llegan a la Corte. Del indirecto conocen los juzgados de distrito, del directo conocen los colegiados de circuito, los recursos ya decía la Corte, eso en derechos humanos, ¿no? Pero también las controversias y las acciones, y las controversias están encaminadas a garantizar esta parte orgánica, esto que les decía yo de la división de poderes, ¿no? Que se cumpla, que todo está dificultado, este entramado competencial se respete, bueno, se encarga la Suprema Corte. Y las acciones. ¿Qué es lo que buscan las acciones? Garantizar este principio de supremacía constitucional, sobre todo en la parte o en la característica de la Constitución como una norma fundamental, para asegurar que todas las normas, ¿no? Si la Constitución, dijimos, desde esta característica es una base, para garantizar que todas las normas se ajusten al texto constitucional. Si no se ajustan, entonces se expulsan del ordenamiento jurídico porque no puede haber una disposición que sea contraria a esta ley fundamental. Aquí, ¿por qué incluimos el tema de convencionalidad también en acciones y controversias? Bueno, en acciones ya les decía un poco, porque las acciones pueden involucrar normas relacionadas con derechos humanos, incluso en el ámbito electoral. Y en el caso de las controversias, porque si bien desde su origen surgen con esta finalidad de resolver problemas competenciales, ahora más que nunca, ya queda explícito con la reforma del año pasado, también a través de las controversias se pueden tutelar ya derechos humanos, ¿no? Esto tiene su origen en algún caso de la Corte que se conoce como caso Temisco, en el cual, si bien es cierto que se establece esta división o que se valora esta división de atribuciones, pues se analiza que no haya habido una, o más bien cuál es el impacto que hubo por esta falta de, o por este problema competencial en los derechos humanos de las personas. A ver, un poco para intentar ser o empezar a establecer algunas particularidades de estos instrumentos de control constitucional concentrado. Bueno, no está de más platicarles que las acciones de inconstitucionalidad son control abstracto, es decir, aquí no hay un litigio, ¿no? Aquí no hay un pleito,
Aquí no es necesario acreditar que hay alguna afectación a la esfera de derechos de alguno de los sujetos que está participando en este medio de control. Incluso técnicamente no se habla de partes, hay promoventes de la acción, hay autoridades que emiten y promulgan las normas, pero entre estas autoridades no hay una contienda, no hay un pleito, no hay un litigio. ¿Por qué? Porque lo que se busca es precisamente garantizar, ya les decía, que todas las normas o la norma que se esté analizando se ajuste a la Constitución o, tratándose de derechos humanos, a los instrumentos internacionales, ¿no? Además, es un medio uninstancial, ya les decía que es concentrado, pero no solamente es concentrado, digamos, porque lo haga el Poder Judicial, sino, digámoslo así, es concentradísimo, porque la única autoridad que tiene la posibilidad de conocer de este medio de control es la Corte, ¿no? Claro, estamos hablando de aquellos asuntos que involucran una probable desatención o vulneración a la Constitución Federal. Esto es importante porque hay estados, hay entidades federativas que tienen dentro de su sistema impugnativo acciones de inconstitucionalidad locales, pero estas acciones de inconstitucionalidad locales no sirven para analizar violaciones a la Constitución Federal, sino alguna desatención a las leyes de las entidades federativas, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es de acciones de inconstitucionalidad contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de estas, insisto, únicamente conoce la Corte, ¿no? Aquí también es importante decir que hay una legitimación restringida, ¿no?, a ciertos órganos del Estado. A ver, la idea de las acciones de inconstitucionalidad, digamos, está muy relacionada con la idea y las finalidades de la Constitución, ¿no? Ustedes saben que la Constitución es una herramienta normativa que sirve o que se utiliza para que cuando hay alguna una decisión de una mayoría, esta pueda ser revisada o pueda ser controvertida por las minorías. O sea, cuando el ejercicio o el juego de las mayorías amenaza o puede amenazar con alguna situación que ponga en riesgo pues los principios y los elementos constitucionales, pues, sociales, entonces tenemos la Constitución, ¿no? La Constitución justamente sirve para limitar a las mayorías, al poder de las mayorías. Bueno, un poco la misma idea surge en el caso de las acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad se pensaron en la idea de que no sea la voz mayoritaria la única que se escuche, y que cuando hay alguna minoría dentro del propio órgano legislativo, por ejemplo, que no esté de acuerdo con una decisión, pues la pueda someter al análisis, ¿no?, y al estudio del órgano que en este caso se encarga de conocer de este medio de impugnación, que ya dijimos que es la Suprema Corte de Justicia. Esto ha tenido incluso algunas determinaciones que vale la pena tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es una minoría legislativa? La ley establece que será el 33% del órgano legislativo que haya emitido la ley, ¿no? 33%. Y entonces, ¿cómo se interpreta esta idea del 33%? Pues se interpreta en términos restrictivos y se hace así a partir de una acción de inconstitucionalidad que se promovió contra la ley del uso de la fuerza en el Estado de México hace a lo mejor 3 o 4 años, quizá un poquitito más, que resolvió el Pleno bajo una ponencia del ministro Pérez Dayán, y que tenía la particularidad de que había sido promovida por casi el 50% de la legislatura local. Y esto sonaba muy raro, porque si la ley local había sido aprobada por el Congreso de manera mayoritaria, pues era curioso que un porcentaje tan elevado de legisladores intentara promover una acción de inconstitucionalidad.
al final, insisto, en este asunto la Corte hace un pronunciamiento relacionado con cómo debe entenderse esta idea de minoría legislativa, cerrándolo o ajustándolo a este 33% del que les platico, en la lógica de que realmente se cumpla con la finalidad con la que se pensó y con la que se diseñó la acción de inconstitucionalidad. No se está buscando a través de la participación de la Corte un aval o una aprobación del trabajo legislativo. Lo que se está persiguiendo es garantizar que una norma, insisto, se ajuste de manera completa al texto constitucional, ¿no? Aquí es importante decirles, en relación con esta idea de las minorías legislativas, que si bien se fija en este porcentaje al que me he referido, la forma de permitir, ¿no?, la integración del porcentaje tiene algunas consideraciones. Quiero decir, el 33% puede estar integrado incluso por legisladores que ya no estén en funciones, pero que hayan votado la ley que se está analizando, ¿no? Y también está permitido, vía interpretación jurisprudencial de la Corte, que alguien que haya votado a favor de la ley pueda formar parte del 33%, ¿no? O sea, no se cierra a la gente que no la haya apoyado, o no se cierra a la gente que no la hubiera votado, sino que se permite, en ánimo de integrar estas minorías, bueno, que participen o que tengan participación este tipo de legisladores o legisladoras como las que les estoy comentando. No, bueno, esta es la idea con la que surge la acción de inconstitucionalidad, la idea de minorías, pero lo cierto es que conforme ha ido avanzando el tiempo, el catálogo de sujetos legitimados también ha ido modificándose. Un ejemplo claro son las acciones electorales, ¿no? En el 94-95 que surge la figura de la acción de inconstitucionalidad, no estaban contemplados los partidos políticos como sujetos que podían participar, pues porque el modelo electoral era distinto al que tenemos hoy. Pero una vez que se incorpora el Tribunal Electoral en el 96, con la reforma del 96, al Poder Judicial, ¿no? Una vez que se estructura este modelo, digamos que se empieza a estructurar un poco con la fisonomía que tenemos hoy, pues entonces también se permite que haya otros sujetos con ciertas reglas específicas que ahora les iré platicando, que puedan promover este tipo de medidas. Lo mismo pasó en su momento con las comisiones de derechos humanos, lo mismo pasó con los órganos de transparencia de los estados, ¿no? Se ha ido aumentando este catálogo cuando ha sido necesario para ajustarlo a la lógica constitucional que impera en el momento. Ahora, insisto, no es un litigio, no es un pleito, no es una contienda. ¿Qué es lo que se busca? Es verificar, les digo, que estas normas constitucionales se ajusten, que estas normas legales se ajusten a la Constitución, ¿sí? Y entonces hay varias posibilidades que también vamos a ir analizando cuando se resuelven las acciones de inconstitucionalidad. Una posibilidad es que se declare la validez de la norma. Otra posibilidad, por ejemplo, así general, es que se haga una interpretación para que la norma no sea expulsada del ordenamiento jurídico, y otra posibilidad, claro, es expulsarla del ordenamiento jurídico. Esto lo señalo porque entonces nos permite visualizar, esta idea nos permite visualizar de manera clara lo que les decía. El Poder Judicial, concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este tipo de medios de control constitucional, adquiere el papel del legislador positivo o legislador negativo. ¿Cuándo es un legislador positivo? Cuando le da sentido a la norma, ¿sí? O sea, cuando hace o cuando genera una interpretación encaminada a permitir a permitir que prevalezca una norma dentro del sistema jurídico del país. ¿Cuándo es legislador negativo? Cuando expulsa esa norma del ordenamiento jurídico. Cuando literal, digámoslo así, gráfico, arranca la hoja, la arruga y la echa a la basura porque dice, este trabajo ya no sirvió. Entonces, esto que estoy diciendo no es una cuestión menor, y lo voy a vincular con esta idea que está como punto final en esta lámina, ¿no? De los votos que se requieren para llegar a esta determinación.
A ver, la invalidez, lo primero que les tendría que decir es que la lógica, cuando se hace una acción o cuando se estudia una acción de inconstitucionalidad, no es buscar la manera de invalidar la ley. La lógica de una acción de inconstitucionalidad, de analizar y de trabajar una acción de inconstitucionalidad, siempre es salvar la constitucionalidad de la ley. Y solo cuando no se puede salvar esta constitucionalidad, o sea, solo en vía de excepción, solo cuando realmente ya no es posible encontrar una alternativa para permitir que siga la vigencia de la norma, es cuando se expulsa del ordenamiento jurídico. Por eso incluso se establece que esta votación calificada, por eso se requiere que haya 8 votos para poder expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Es una lógica de tenerle deferencia al legislador, de respetar el trabajo que hace el legislador, pero no respetar el trabajo a lo loco. O sea, se respeta el trabajo del legislador porque se entiende que el legislador es el representante de la voluntad popular y que el trabajo que hace a partir de un foro de discusión como representante del titular de la soberanía es lograr productos, en este caso legislativos, que permitan, ¿no?, atender las necesidades y los intereses del pueblo al que se está representando, ¿sí? Esta diferencia no solamente surge de esta lógica digamos, de la que derivan los productos normativos, sino también de un reconocimiento de esta falta de legitimidad democrática, de alguna forma, no como una, digamos, como una patita más de la mesa, pero creo que entra en la ecuación, ¿no? Esta falta de legitimidad democrática que siempre ha estado relacionada con estos órganos, bueno, en el caso de México por lo menos, ¿no?, con este órgano de control constitucional como es la Suprema Corte. ¿Qué es la falta de legitimidad democrática? A los ministros no los escoge la ciudadanía. A los ministros tienen un procedimiento de designación distinto en el que participan otros órganos del Estado y que les da, porque esas competencias están establecidas en la Constitución, la posibilidad de revisar el trabajo que hacen los representantes populares. Pero un poco sumando estas dos ideas, ¿no?, lo que se busca, insisto, como punto inicial y relevante, no es declarar la invalidez de normas, sino al contrario, garantizar que la norma se ajuste, dar elementos para que la norma se ajuste realmente a la Constitución, ¿sale? Y ahora, esto, claro, la deferencia al legislador provoca, yo les decía que les iba a platicar un poco cosas tras bambalinas, provoca una serie de problemas que a lo mejor no se ven en el día a día, pero que realmente digamos, determinan, ¿no?, el funcionamiento de este medio de control constitucional. A ver, lograr una inconstitucionalidad, lograr los 8 votos es realmente difícil. En sí mismo es realmente difícil. Pero además la forma en la que trabaja la Corte, ¿no?, yo creo que lo hace más difícil. ¿Por qué? Porque las sesiones de pleno, ustedes lo pueden ver todos los lunes, martes y jueves, en las transmisiones, o bueno, ahorita seguro no yendo por el tema del COVID, pero bueno, cuando se pueda, oyendo al pleno, ¿no?, son muy curiosas, ¿no? En realidad no hay un debate, en realidad hay posicionamientos. Es raro, creo que cuando Alfonso y yo estábamos, a ver, quizá cuando Alfonso estaba era más normal que hubiera debate. Cuando yo estaba, había un par de ministros, por ejemplo, el jefe de Alfonso, el ministro Aguirre, era un polemista maravilloso y a él sí le gustaba debatir y era bravísimo para debatir, ¿no? Pero todo eso ha ido modificando el funcionamiento. Entonces, ¿cómo logras generar esta posición de 8 ministros cuando, insisto, o ministros y ministras, cuando, insisto, no hay necesariamente un debate si no hay posicionamientos, ¿no? Este ya sería un primer problema. Pero luego hay otro tipo de problemas que por fortuna no suceden mucho, pero que también llegan a ocurrir, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en las acciones de inconstitucionalidad de 2014, la reforma electoral, la última de gran calado de 2014,
en donde todos los estados tenían la obligación de adecuar su normativa a lo que se acababa de votar en la Constitución. La reforma constitucional fue de 2014. Ese año había proceso electoral, se le dio a los estados una temporalidad específica hasta el 30 de junio para adecuar sus ordenamientos. 30 de junio porque ese era justo el plazo de 90 días previos a que iniciara el proceso electoral. Esto se los voy a ir platicando. Pero entonces esto generó que cuando ya, claro, ¿qué hicieron las legislaturas? Todas terminaron de adecuar el 30 de junio, ¿no? Y entonces presentan las impugnaciones que tienen un mes para hacerlo. 30 de julio llegó una marabunta de asuntos y de todos los asuntos había muchísimos temas, no me acuerdo bien, pero estoy casi seguro que eran como 450 y tantos temas los que se tenían que analizar. Y entonces esto se hizo, pues, hizo una carga de trabajo brutal, y cuando se empiezan a presentar los asuntos, pasa que el ministro Silva, que entonces era presidente, tuvo que ir a una reunión de la ONU, porque fue cuando la Corte, no me acuerdo qué pasó, pero como que recibió algún premio o algo así a nombre de la Corte. Lo cierto es que se fue a la ONU. Y el ministro Valls estaba ya muy enfermo, de hecho muere en diciembre de ese año, y entonces no iba a las sesiones, ya eran 9 ministros, y luego me acuerdo muy bien que la ministra Luna en alguna sesión tuvo un problema de salud, le solicitó al Pleno retirarse, y entonces la sesión funcionó con 8 ministros. Era quórum válido, pero entonces imagínense ustedes, y en esta dinámica que platicamos, ¿no?, de lograr los acuerdos a partir de estas dinámicas de trabajo, pues era prácticamente imposible, ¿no? Y bueno, no me voy a ir tan lejos. Todos tenemos, estoy seguro, muy presente lo que acaba de suceder en la discusión de hace una semana, o un par de semanas, creo que fue la semana pasada, relacionada con la ley de revocación de mandato, ¿no? ¿Qué tan difícil es lograr estos 8 votos? Bueno, aquí fueron 7, ¿no? Y no pasa nada. Yo tengo que decirles con toda la honestidad del mundo, porque esa fue mi experiencia y estoy seguro que así sigue siendo, que no hay un tema de manejos, hay un tema de convicciones. Y se vale que haya 7 ministros que piensen de una forma y que haya 4 que piensen de otra. Pero incluso, ¿no?, así pensando 7 y 4, pues una ley que mayoritariamente se consideró, una porción normativa que mayoritariamente se consideró inconstitucional, ¿no?, no alcanzó la votación necesaria para que fuera determinado, para que fuera expulsada esa porción normativa del ordenamiento jurídico. Esto generó un debate, ¿no?, un debate relacionado con si es necesario verificar esta votación requerida, exigida para determinar la inconstitucionalidad, y si esta pudiera alcanzarse con una mayoría simple, una mayoría de 6 votos, ¿no? Yo aquí no quisiera meterme al debate. Aquí fue una placa, a ver, espérame, a ver, que está subiendo a las escaleras principales. Una placa que está en uno de los muros que está subiendo las escaleras principales, Premio de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 2013. Eso fue, muchas gracias, Ayame Loami. Eso fue a lo que el ministro Silva fue a la ONU. Fíjense, la verdad es que no ubico dónde está esa placa, pero la voy a buscar. Lo cierto es, bueno, ya me puse todo oscuro. Si me dan 2 segundos, déjenme prendo la luz porque ya ni yo me veo y ahorita regreso rapidísimo. Perdónenme. Esta historia de las mayorías, ¿no?, insisto, ha generado un debate y está muy bien, porque siempre es importante debatir y pensar si el modelo que tenemos está siendo suficiente y está siendo adecuado o no. Yo no me quiero pronunciar respecto de alguna posición particular. Yo solamente tengo que decirles que a mí siempre me ha costado mucho trabajo qué es lo que pasa cuando hay una posición mayoritaria por la inconstitucionalidad que no alcanza la mayoría calificada.
Porque técnicamente lo que sucede, y así se prevé en la ley, y así se dice en la Corte, es que el estudio, digamos, se desestima, ¿no? Pero pues esta desestimación es muy curiosa, porque deja como en el limbo esa norma. O sea, la norma sigue siendo constitucional, pero porque no alcanza una mayoría, aunque la mayoría dijo que era inconstitucional, ¿no? Y esta desestimación, pues, bueno, en este caso además no hay esto que les quiero comentar, pero piensen ustedes que hubiera sido una posición de 6 votos a favor y de 5 en contra. La desestimación tampoco hubiera implicado, ¿no? Porque no es así, que la posición del proyecto hubiera reconocido la validez de la norma, ¿no? Si ustedes han leído alguna vez una acción de inconstitucionalidad en algún estudio que se desestima, es una cosa en donde solamente se dice, ¿no?, que se había propuesto el proyecto con la inconstitucionalidad del artículo perengano de tal, que la votación fue de tanto y que se desestimó. Y eso no, para mí eso no quiere decir nada, ¿no? Pero bueno, este es el sistema que tenemos, este es el modelo que tenemos, tiene que ver, insisto, con esta lógica de la deferencia al legislador, de reconocer que son los representantes populares, en fin, ¿no? Y por eso es que está diseñado de esta manera, ¿no? También esto nos podría llevar a otro debate, pensar si los jueces tendrían que ser elegidos o no. Yo ahí sí tengo que decir abiertamente que no estoy de acuerdo, porque me parece que justo si un juez, si nos ponemos a elegir a un juez, en fin, entonces ya la lógica con la que surge el control constitucional, este control contramayoritario político, en fin, pues ya se perdería por completo y a mí me parece que es muy válido, ¿no? Pero bueno, esto es, insisto, en general, este es un poco lo que implican las acciones. Yo en esta parte les quiero platicar también rápidamente algunas cositas muy puntuales de las controversias y del amparo, porque les recuerdo que estamos hablando de este modelo, ¿no?, de control concentrado dentro del modelo mixto que tenemos en el país. Las controversias ya se los decía un poco, ¿no? Sí hay aquí un litigio, sí hay un interés, sí hay una contienda, un poco el pleito tiene que ver con que un órgano distinto al mío o al que yo pertenezco está llevando a cabo una función que me corresponde a mí, ¿no? Ya sea autoridad o ya sea a nivel de gobierno. Aquí hay una cuestión importante, no procede en materia electoral, es una causa de improcedencia, aunque les tengo que decir que ha habido algunos asuntos, el último que me acuerdo fue del ministro Cosío, en donde sí se hizo digamos, un proyecto en el cual se consideraba que justo una sentencia del Tribunal Electoral de la Sala Superior estaba invadiendo la esfera de competencias del Congreso, y el ministro proponía declarar la inconstitucionalidad de la resolución, bueno, de la resolución, pero insisto, por invasión de competencias. El proyecto no fue aprobado, se votó en ese momento 7 votos en contra y 4 a favor, pero ha habido algunos asuntos en donde se ha replanteado esta cuestión. Y creo, y esto es también solo una opinión, que esto tiene mucho que ver con la forma en la que a veces trabaja el tribunal. Yo siempre voy a celebrar que el tribunal, lo decía hace un rato, se asuma como última instancia y vaya generando criterios encaminados a tutelar los derechos políticos y electorales de la manera más amplia posible, pero hay veces en donde esa tutela está muy en la línea de invasión de otras competencias. Y pienso, por ejemplo, en el caso de este criterio que ya tiene muchos años de tutelar los derechos político-electorales en su vertiente de ejercicio activo del cargo, una cosa así, ¿no? Esta idea la voy a retomar ahorita cuando hablemos de la definición de la materia electoral, pero como se entiende o como se ha entendido hasta hoy la materia electoral en criterios de la Corte, es, digamos, aquellos asuntos que están vinculados con los procesos electorales de manera específica. Entonces, si una persona que ya ejerce, que ya fue elegida, que ya asumió un cargo, de pronto tiene una serie de problemas
para poder llevarlo a cabo, pues a lo mejor puede encontrar una ruta distinta a la del Tribunal Electoral, seguramente puede encontrar una ruta distinta a la del Tribunal Electoral a partir de la cual exigir la tutela de estos derechos, ¿no? Y aquí también viene a mi mente algún asunto que si no estoy mal fue de Chiapas, en donde justo un congreso discutía o peleaba que el tribunal había tomado una decisión que participaba, no un congreso, un municipio, perdón, en Chiapas, discutía que el tribunal había tomado una decisión que afectaba, digamos, el funcionamiento propio del ayuntamiento, porque lo que se había resuelto tenía una ruta distinta e interna, ¿no? Administrativa, desde luego, de solución, que se había dejado de atender y de observar por haberlo hecho en la vía electoral, ¿no? Entonces, bueno, insisto, se juega muchas veces en la línea, pero bueno, el criterio es que no procede en materia electoral. Y solamente les diría, porque otra vez me está pasando lo de siempre, me pongo a hablar de muchas cosas y no termino de aterrizar el tema, solamente les diría que, a ver, permítanme, ¿cuál es la lógica de que otros órganos constitucionales autónomos, fuera del INAI o de la Comisión, no puedan promover acciones? Por ejemplo, el INE o los soples. Yo no le encuentro lógica, Daniel. De hecho, es una de las cosas que les iba a platicar más adelante. Pero la verdad es que no encuentro sentido. A ver, la idea de las acciones tiene que ver, digamos, con la tutela de este interés general, que implica que todas las leyes estén de acuerdo con la Constitución. Y si ya dijimos que no hay litigio, entonces yo pensaría que no importa quién haga valer la acción, porque lo relevante, sobre todo lo relevante para efectos generales, es que alguien pueda decir que una ley no se ajusta a la Constitución. Lo que tú comentas en la pregunta es totalmente o va en ese sentido, ¿no? Cuando hay leyes de transparencia involucradas, entonces se permite que los institutos de transparencia, que son los especializados en esa temática, además de otros órganos, puedan promover las acciones. Cuando hay de derechos humanos, se permite que las comisiones, ya sean nacional o locales, puedan promover las acciones. Cuando hay electorales, se permite que los partidos políticos, nacionales o locales, puedan promover las acciones. No entiendo por qué el INE no. Con toda honestidad, no lo entiendo. Controversias ya pueden, ¿no? En el caso de controversias hay una previsión relacionada con que los órganos constitucionales autónomos puedan acudir a la controversia. Claro, quizá aquí la lógica es más entendible. Aparte de estos tres ladrillos que les decía, de los tres escalones, tenemos nosotros en México estos órganos constitucionales autónomos que no llevan a cabo funciones de alguno de los tres poderes tradicionales, que son actividades preponderantes para el funcionamiento del Estado, que solo llevan a cabo ellos, pero que desde luego tienen que ver con todo el funcionamiento del Estado. Entonces, eventualmente, el ejercicio de las competencias pudiera estar ahí complicado, ¿no? Pero bueno, en el caso de las acciones, yo le encontraría esta lógica. Insisto, no hay pleito. Lo que se busca es evidenciar, ¿no?, que hay una norma que puede estar, que puede ser contraria a la Constitución, y a todos nos interesa que todas las normas estén ajustadas a la Constitución o a los tratados. Entonces, no encuentro la lógica. Es un tema que creo que debe ser analizado, que ya se ha discutido incluso, porque claramente el INE lo ha planteado varias ocasiones. Incluso estoy casi seguro que el INE el año pasado presentó por lo menos un par de acciones de inconstitucionalidad y no se les reconoció legitimación, pues porque, como les decía, hay un catálogo cerrado de sujetos que pueden hacerlos, que están establecidos específicamente en el texto constitucional, pero yo sí creo que debe revisarse. Y también voy a agregar otra que no tiene que ver con lo que preguntas, pero que también creo que es importante. Yo no entendería por qué los ciudadanos no podemos promover acciones de inconstitucionalidad. En la Constitución de la Ciudad de México está permitido que la ciudadanía lo haga. No entiendo por qué a nivel federal no. Quizá estableciendo algunos parámetros o algunas reglas o algunos límites estaría bien, pero no entiendo por qué no se ha considerado esa legitimación de los ciudadanos y, como dices tú, del INE, ¿no?
Y bueno, regresando un poco a controversias y ya voy cerrando lo de hoy, decirles nada más que, bueno, las controversias se pueden promover contra, no, al contrario, a ti, Daniel, las controversias se pueden promover contra actos o contra leyes, ¿no? Ahí puede haber alguna norma que invada la esfera de atribuciones, o puede haber, desde luego, algún acto concreto que también lo haga, ¿no? Y, claro, cuando y esto tiene que ver con una cuestión de distribución de competencias entre la propia Corte, cuando la controversia se presenta contra actos, se resuelve en alguna de las salas, ahí el turno es indistinto, y cuando la controversia se presenta contra leyes, se tiene que resolver en el Pleno. ¿Por qué? Porque para anular una ley, otra vez, se requiere de la votación calificada de 8 ministras y ministros que puedan tomar esta determinación. Y aquí también, a propósito de esto, es importante comentarles que los efectos de la controversia son variados, ¿no? Cuando la controversia la promueve un nivel de gobierno inferior contra uno superior, ¿no? Digamos, un ayuntamiento contra un estado o un estado contra la federación, el efecto solamente va a ser aplicable para los dos órganos que estuvieron en litigio. En el caso de que sea al revés, o sea, de que vaya de arriba a abajo, que la controversia la promueva un órgano superior contra un inferior, la federación contra un estado o el estado contra un municipio, por ejemplo, ¿no? Ahí el efecto va a ser general. Y esta generalidad también la tenemos en las acciones de inconstitucionalidad. Les decía ya que la determinación de invalidez lo que ocasiona o lo que determina o lo que provoca es la expulsión del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, digo, la controversia tiene un régimen muy peculiar que necesitaríamos un módulo específico de un diplomado para platicar, pero a grandes rasgos es esto, ¿no? Y bueno, el amparo ya sabemos, ya lo platicamos, está dirigido a tutelar, ¿no?, posibles violaciones de derechos humanos. También hay un supuesto específico en el que se determina la inconstitucionalidad del amparo en materia electoral, ¿no? Entonces, ya no procede el amparo, no procede en principio la controversia, solo nos queda la acción donde no hay litigio. Ahorita vamos a caminar un poco sobre esto y ya sabemos pues un poco cómo se ha ido generando todo este modelo del amparo que va buscando, digamos, flexibilizar sus reglas y favorecer que dentro de toda esta técnica tan peculiar y tan específica y difícil del amparo, pues pueda haber un espacio de participación importante de gente para tutelar derechos, ¿no? Entonces se ha generado el interés colectivo, bueno, el interés legítimo, el interés colectivo, el interés difuso, ¿no? En fin, desde luego se ha reconocido la posibilidad de promover amparo entre particulares, ¿no? La finalidad y lo relevante es la tutela correcta de los derechos humanos. Luego les decía que hay un segundo nivel o estadio relacionado con el control de constitucionalidad, en este caso por determinación específica de la Constitución, y el caso es el Tribunal Electoral. Artículo 99, se reconoce la posibilidad de que nosotros conozcamos de la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de normas y podamos determinar la inaplicación de estas al caso concreto, desde luego cuando son contrarias a la norma fundamental. En un momento, bueno, seguramente ya mañana voy a regresar sobre esto. Luego tenemos lo que sería el control difuso en concreto, que tiene que ver con la posibilidad que ya les decía de todos los órganos del Estado, judiciales, estoy hablando de determinar la inaplicación de normas cuando estas son contrarias a la Constitución o los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y la posibilidad de interpretación más favorable cuando una autoridad no puede determinar la inaplicación. De todas formas tendrá la obligación de interpretar estos derechos de la manera en la que se permite un ejercicio más amplio o se limite la restricción a este ejercicio, ¿no? Bueno, ya con todo esto, y perdón que ya me aceleré, pero ya me entró la ansiedad de la hora, pues tenemos para efectos del control de constitucionalidad en materia electoral dos dimensiones de análisis, el concreto y el abstracto. El concreto, que es lo que están
viendo o lo que van a ver a lo largo de este diplomado, el concreto que ya les dije, ¿no? Por determinación constitucional lleva a cabo el Tribunal Electoral, lo hace, digamos, hay una razón histórica, ¿no? El amparo desde hace muchísimos años se considera que no es la vía adecuada para conocer de este tipo de problemas. Hubo un amparo hace muchos años que se llamó Amparo Morelos, en donde se peleaba una determinación que toma el gobernador y el Congreso de un estado en relación con unos impuestos que se establecieron y se determinó, digo, lo estoy contando muy rápido y muy general, pero se determinó que había uno de los integrantes, si no estoy mal, del Congreso, no tenía o no había sido, no podía ser elegido, y que entonces existía una incompetencia de origen, ¿no? O sea, al ser incompetente para hacer la norma se tenía que ser inconstitucional, pero esto generó un conflicto entre dos grandes juristas de la época, Vallarta y José María Iglesias. En ese momento ganó Iglesias, ¿no? Porque finalmente se conoció del Amparo Morelos, pero al final Vallarta lo que sostuvo es que no debía, digamos, pervertirse a la Corte con asuntos políticos y que entonces no debía conocerse de este tipo de asuntos. Finalmente en la historia, digamos, esto es lo que prevalece. Esto da lugar, desde luego, a la necesidad de que haya algunos mecanismos de control de los actos en ese momento electorales, ¿no? Establecidos, por ejemplo, en la reforma del 77, pero que luego van dando lugar al surgimiento de órganos, por lo menos en el ámbito jurisdiccional, o que tenían funciones jurisdiccionales especializados en la materia, el TRICOEL, el TRIPE, que estuvo vigente hasta el 96, y el tribunal, que desde el 96 funciona y que ha tenido por lo menos 3 momentos de reformas importantes, ¿no? 2007, que ahorita les voy a platicar, en donde se habla de esta posibilidad de hacer control de constitucionalidad, porque nosotros en esta vocación expansiva y en este entendimiento de última instancia intentamos hacerlo más o menos en el año 2000, pero la Corte nos dio 2 buenos cocolazos y nos dijo que no teníamos competencia para hacer este control de constitucionalidad, que no podíamos hacerlo, y entonces nos contuvimos, ya con este regaño, digámoslo así, ya dejamos de hacer el control de constitucionalidad, pero de pronto vino el caso Castañeda, y en el caso Castañeda lo que pasó es que fue Castañeda al tribunal y dijo, oigan, quiero que hagan control de constitucionalidad de la norma que dice que solamente se puede acceder a la presidencia vía partidos políticos, y el tribunal le respondió, es que yo no puedo hacer control de constitucionalidad. Y luego Castañeda va a la Corte y dice lo mismo, y la respuesta de la Corte es que yo no puedo conocer de cuestión electoral. Entonces Castañeda se queda sin vía, lleva el asunto a la Corte Interamericana, ¿no? Pues, todos ustedes conocen este caso, y bueno, un poco más que por el asunto, quiero pensar que por haberse dado cuenta de que no tenemos este control, o no teníamos este control de constitucionalidad, viene la reforma en donde se nos reconoce esta posibilidad de hacer el control, y nada más, bueno, y ya se complementa con la reforma de 2014, en donde surge esta maravillosa sala regional especializada, ¿no? Que yo creo que es un pilar de la vida, ¿no? Sí, claro, Daniel, les comparto la presentación con gusto. Y es lo que tenemos, digamos, hasta hoy de control concreto, desde luego ya con la idea que platicamos de que tenemos la obligación de hacer nuestros análisis no solamente a partir de la Constitución, sino también de instrumentos internacionales. Y ya para acabar, ya lo demás lo continuaré mañana, sí tengo que platicarles que la verdad es que en esta idea de asumirnos como última instancia, el tribunal hacía control de convencionalidad antes de la reforma. Yo me acuerdo que 2007, 2008 hubo algún asunto de quien era en ese momento presidente municipal de Tijuana, que quería aspirar o que quería participar como candidato a gobernador de Baja California, pero que tenía que, o sea, había una previsión, le llamaban la ley antichapulín, que establecía que ningún funcionario que estuviera desempeñando un cargo público podía separarse de él para aspirar a otro. Y entonces se presentó la impugnación
vía juicio ciudadano y también vía juicio de revisión constitucional electoral, y el juicio ciudadano se resolvió a partir de la aplicación de instrumentos internacionales, desde luego en favor de esta persona. Y me acuerdo mucho de ese asunto porque al día siguiente de que lo resolvimos, en todos los periódicos salieron notas en el sentido de que éramos cuando menos extravagantes por hacer un control de esa naturaleza. Y la verdad es que lo hicieron los magistrados, la magistrada que entonces integraba la sala superior, a partir de una lectura gramatical del 133, ¿no? En donde decía, como hasta hoy, que los tratados internacionales son ley suprema, y desde ahí determinaron su aplicación. Y bueno, ese fue un caso, pero fueron varios más, insisto, antes de que hubiera la reforma, algunos vinculados con la presunción de inocencia para el ejercicio de los derechos político-electorales, en fin, lo hacíamos desde antes, ya con la reforma, pues con más razón todavía, ¿no? Y bueno, esta sería como todo el contexto así amplísimo, que me parece que puede ser relevante para que entonces ya mañana aterricemos de manera muy puntual y específica lo que es el control abstracto en materia electoral, este régimen especial que hay de las leyes electorales, ¿no? Y les platico el asunto que les quiero comentar, esperando que sea de utilidad esta charla. Y bueno, muy agradecido por su paciencia y por la atención. Me disculpo, siempre lo hago, pero bueno, parece broma porque no logro ajustarme. Me disculpo por este giro tan enorme que di, pero bueno, si no hay alguna, bueno, si hay alguna consulta, estoy a sus órdenes. Si no hay alguna consulta, pues nada más eso, agradecerles y decirles que nos vemos mañana. Y como siempre, querido Alfonso y personal de la EG que nos apoya siempre, pues muchas gracias, ¿no? Por todo. De nada, Daniel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues, por cuestión de tiempo, pues vamos a dejar las consultas quizá para mañana. Y solamente agradecer al doctor y magistrado Rubén Lara y a todos por su atención. Buenas noches y nos vemos mañana entonces. Que estén muy bien. Muchas gracias. Descansen. Gracias, Alfonso. Un abrazote. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias.